Poderoso Padre Celestial, le rogamos, mi Señor, su bendición, mi Señor, con su palabra santa, mi Señor, que nos dé este alimento, mi Señor, para nuestro espíritu, mi Señor, y le dé de nuevo a nuestro hermano, mi Señor. Le damos gracias y Señor, le pedimos su presencia, mi Señor, en esta reunión, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre. Ya muy bien. Vamos a continuar entonces el estudio en segunda a los Corintios. Vamos a empezar leyendo en el verso 19. Segunda a los Corintios 11, 19. Dice así: porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana, y escapé de sus manos. Hasta ahí nomás la lectura. Muy bien, entonces estábamos viendo esta parte en donde el apóstol Pablo está en esta forma muy extraña de él de presentar sus credenciales, pero con respecto a los padecimientos, a los sufrimientos de él. Y esos sufrimientos son sufrimientos por causa de la obra del Señor. Y él en un sentido quiere distinguirse de aquellos que quieren ser igual que él, aquellos falsos apóstoles de los cuales hemos mencionado previamente, los falsos maestros, falsos apóstoles que se han introducido allí en la iglesia de los Corintios para también a la vez penetrar el error. Bueno, estos eran tolerados por los corintios, lo estaban aceptando. Claro que los otros entraron atropellando, ¿verdad? Entraron con autoridad, con fuerza, no con amor, con gracia, como lo hizo el apóstol Pablo. Entonces ahora lo que él está expresando, lo hemos visto ya, es que él no fue así, pero dice que teniendo mayor autoridad que ellos, él dice, bueno, parece que debiéramos habernos comportado así, porque dice en el 21, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. ¿En qué? En apropiarse, enseñorearse, incluso esclavizarlos, darle de bofetadas, golpes, como traducíamos, todas esas cosas. Y ahora él está diciendo que si los otros son osados, él también lo va a hacer, ¿ya? Atrevido. Entonces dice, veamos desde el verso 21. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía o se atreva, hablo con locura, con insensatez,
también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Entonces, seguramente, empezando ahí en el verso 22 del estudio, seguramente estos judíos, hebreos, estaban tratando de hacer creer a los corintios que Pablo realmente no era judío, que no era hebreo, que no era del pueblo de Dios. Entonces, el apóstol Pablo aquí lo que hace es ratificar que sí es así. Aunque él es de Tarso, él en realidad era hijo de padres hebreos, seguramente padres que llegaron allá en la dispersión, en la diáspora que se llama, en la dispersión, y llegaron allá a Tarso, pero los dos, padre y madre, son hebreos. Entonces dice, son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Algunos expresan que aquí israelita tendría que ver con la parte religiosa. Él era israelita en el sentido que también era de la religión judía y era fariseo. Veamos, antes de continuar, en Filipenses 3:5. Filipenses 3:5. Dice, verso 4 mejor. Filipenses 3:4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. El mismo conflicto con los judaizantes. Muy parecido. Dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Era benjamita, ¿ya? Los benjamitas son la única tribu que se quedó con la tribu de Judá en la división. Eran las 10 tribus del norte más Judá y Benjamín con la tribu real. Fueron fieles a David. Y dice, y de ahí también viene la descendencia de ahí también viene Saúl, también era benjamita. Seguramente por eso le pusieron Pablo, que es Saulo, viene de Saúl, Saulo, seguramente de ahí le pusieron ese nombre. Y Pablo era su nombre griego, Saulo, el nombre hebreo. Entonces dice, verso 5, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Entonces cuando dice hebreo de hebreos es eso, que es hebreo de padres hebreos, aunque estaban en Tarso. Entonces dice, son hebreos yo también, son israelitas también yo, son descendientes de Abraham también yo. Por supuesto, era descendiente de Abraham, era hebreo, absolutamente hebreo. 23. Entonces él está diciendo, bueno, si queremos comparar, comparemos. Hasta ahora vamos empatados, pero después ya no va a ser muy fácil que los otros se comparen con él. Entonces empieza suavecito. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. Aquí la cosa cambia. Aquí no dice también yo. Aquí dice yo más. En trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. O sea, un ministro de Cristo que no solamente tiene el título, sino que él ahora lo manifiesta y expresa ese servicio con todo lo que él padeció por causa del mismo Cristo, lo cual los otros no tenían, y no había ni una posibilidad de que ellos se acercaran siquiera a ese nivel que tenía el apóstol Pablo. Entonces dice, son ministros de Cristo, es decir, dicen ellos ser servidores de Cristo, porque aquí está lo que ellos dicen, no lo que ellos son. Dice, como si estuviera loco hablo. Y aquí la palabra loco un poco más fuerte que la que expresa ahí en el verso 21 cuando dice hablo con locura, con insensatez. Aquí un poco más fuerte. Y esa palabra significa es que él, como si él hubiese perdido el juicio completamente. Y ahí la palabra es al lado de, es decir, al lado de la cordura, de la mente. Esa es la palabra, al lado de la mente. O sea, totalmente el juicio perdido, como si lo hubiera perdido, porque dice, como si estuviera loco hablo, como si estuviera sin juicio, totalmente fuera de la mente.
al lado de la mente en la palabra. Dice yo más. Aquí el apóstol Pablo se aleja de los judaizantes, se distancia. Ya no se compara a ellos como si fueran iguales, porque se está comparando como hebreo, israelita, descendiente de Abraham, etcétera. Y hasta ahí estamos parejos porque yo también. Pero ahora, cuando se refiere al servicio de Cristo, cambia la cosa. Entonces aquí él muestra que está a otro nivel. Aquí es un nivel espiritual y un nivel de acuerdo al llamado del apóstol Pablo al apostolado mismo. Un llamado que previamente el Señor le decía que él iba a conocer lo que habría de padecer por el Señor. Ninguno de los otros judaizantes, diciéndose ministros del Señor, habían recibido ese mensaje del Señor. Y lo más probable es que no, ni siquiera fueran del Señor, como veíamos en el estudio anterior, me parece. Sí, en el anterior lo vimos, que ellos eran ministros de Satanás, siervos de Satanás, no de Cristo. Entonces él aquí se empieza a distanciar y dice, y empieza con la lista de todo lo que él hizo. Ahora esto no es para gloriarse, sino que es para demostrar que él sí es un verdadero siervo del Señor y que tiene las marcas, las señas ya de un siervo del Señor. Las tiene. Miren, voy a leerlo solamente en Gálatas, dice capítulo 6, 17 dice, de aquí en 6:17 de Gálatas, casi al final, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo, el estigma, las marcas, las señales del Señor Jesús. ¿De qué? De su servicio. Entonces dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y él las tiene y aquí muestra el detalle de dónde vienen esas marcas. Entonces dice, a la mitad del verso 23, en trabajos más abundantes. Entonces aquí en la misma palabra ese copioso, fatigoso, mucho trabajo. En azotes sin número, o golpes sin número, excesivos, sin medida. En cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Ahí empieza ese versículo nomás, pues tenemos ya demasiado, ¿ya? Entonces, aquí habla de los azotes, ¿ya? Que en el 6:5 de este mismo libro también lo expresa. Dice, en azotes, en cárceles, en tumulto, en trabajo, en desvelos, en ayunos. ¿Ya? Aquí dice en azotes, ¿ya? Que esa palabra también se usa para la palabra heridas. Entonces, azotes que provocan heridas. Las recibió por causa del servicio al Señor. Y dice en azotes sin número, o sea, incontables. Eran excesivos en su medida. En cárceles, más. Nosotros en la Biblia no tenemos, creo que son tres las cárceles que se expresan en Filipos, en Cesarea y en Roma. Pero se piensa que tuvo muchas más cárceles que esa. Aquí solamente están las que nosotros conocemos, las que el Señor quiere darnos a conocer históricamente, pero seguramente estuvo mucho más en cárceles. No aparece todo. Dice, en cárceles más abundantemente, en peligro de muerte muchas veces. Entonces aquí, si lo vemos, en el capítulo 4, verso 11, vamos a ver ahí con respecto a su exposición a la muerte. 4:11 de 2 de los Corintios dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Y ahí la muerte es la muerte física. Dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Si ellos mueren, en realidad él sabe que ellos van a ser resucitados.
Entonces dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, por el ministerio, por el servicio al Señor, constantemente. Leamos en 1 Corintios 15, 31 y 32. Ese lo vamos a leer. 1 Corintios 15, 31 y 32. Dice así, 1 Corintios 15, 31 y 32. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, cada día se enfrenta a la muerte, cada día. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Ahí está en el contexto de la resurrección. Entonces él dice, si, ¿para qué me voy a exponer a la muerte? ¿Para qué voy a enfrentarme a la muerte si no hay resurrección? ¿Para qué? Mejor comamos y bebamos, porque mañana moriremos y no va a pasar nada. Entonces no, él se enfrenta a la muerte, se enfrenta en el servicio del Señor a la muerte, por todas las cosas que él dice, las persecuciones, etcétera, y dice que lo hace porque sabe que hay resurrección de muertos, por eso. Y además porque el Señor lo envió a eso. Sí, el Señor, en un sentido, lo tiró a la muerte, pero el Señor estaba con él. Y el Señor estuvo con él hasta el final, cuando en la primera cárcel en Roma, dice que nadie estuvo con él, pero el Señor estuvo con él cuando estaban ahí dictaminando, y el Señor lo libró de la boca del león, lo libró de la muerte. Claro, después fue muerto, fue sacrificado en el segundo encarcelamiento en el tiempo de Nerón. Dice, en cárceles más, en peligro de muerte, muchas muchas veces. En el capítulo 1 también, puedes leerlo del 8 al 10, también habla de su exposición a la muerte. Eso, lo, estos apóstoles, estos judaizantes, no tenían nada de eso. Entonces aquí el apóstol Pablo empieza a distanciarse totalmente de ellos. Y los corintios habrían de reconocerlo. Porque aquí él no está hablando, lo hemos dicho, no le está hablando a ellos, a los judaizantes, a los falsos profetas. A ellos no le habla, ellos van a seguir en lo suyo. Quiere que los corintios puedan reconocer su servicio y lo que él es, y que es un real ministro de Cristo y no lo otro, para que lo reconozcan a él y para que no sean desviados. Para eso. Verso 24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 5 veces. Pero después en el verso 25 lo vamos a leer al tiro y dice, 3 veces he sido azotado con vara, es decir, 8 veces azotado, 5 a través de los judíos y 3 con vara, que era la forma de los gentiles, no judíos. Entonces, esto se aplicaba a quien había cometido falta grave sin ser digno de muerte según la ley. Entonces había una ley en que ellos podían no necesariamente aplicarse la pena de muerte, pero sí era el castigo por azote. Mire, leamos en Deuteronomio 25:3. Me parece que ahí está. Dice, te podrá dar 40 azotes no más. En Deuteronomio 25:3, se podrá dar 40 azotes no más. No sea que, si lo hirieren con muchos azotes más que esto, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Entonces lo hacían los judíos para los judíos. ¿Mm? Dice, se podrá dar 40 azotes nomás, no sea que si lo hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Entonces, ¿qué hacían los judíos después? Para no pasarse, hacían 40 menos uno, daban 39. Ahora, algunos dicen que esos látigos, algunos tenían 3 puntas. Entonces, cada látigo sería por 3. Algunos dicen eso. Y le daban al final 13 azotes con el látigo de 3 puntas, que sumaría 39. Algunos se lo daban en el pecho y otros en la espalda. Entonces dicen, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes más uno. Veamos Mateo 23:34. Mateo
23:34. Dice así: por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Esto va a ser al final, cuando el Señor envíe a los suyos. Y dice: por tanto, aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis. ¿En dónde lo azotaban? ¿Sabe que lo azotaban en la sinagoga? Ese es uno de los datos que da este versículo. En vuestra sinagoga, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Donde leían la Biblia, donde leían el Antiguo Testamento, la Torá, etcétera, la ley, ahí mismo lo azotaban, en la sinagoga. Qué tremendo, ¿no? Cómo ellos pensaban que tenían el derecho de hacer aquello. Hechos 22, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. 22:4, lo que él hacía. Hechos 22:4 dice: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando a cárceles a hombres y mujeres. Es verdad que sí eso, pero seguramente los prendía también para que fueran castigados o azotados. En el 19 lo especifica un poquito mejor. 22:19 de los Hechos. Dice: yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba cuando se le apareció el Señor, y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. ¿En dónde lo azotaban? En la sinagoga. ¿Quién lo hacía? A lo mejor no directamente el apóstol Pablo, pero sí consentía en ello, consentía en que fuesen azotados. Verso 26, capítulo 26, 11 de los Hechos. Él también lo había presenciado. Mire, veámoslo. 26, 11. Dice: y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Cómo los castigaba en la sinagoga? El azote. Ese es el que se hacía en la sinagoga, con azote. 39 menos 1, eran 40, pero llegaron ellos, mejor 39 para no pasarnos. O 13, como se enseñan algunos históricamente, que lo hacía con un azote de 3 puntas, y le daban 13 azotes, para no llegar a los 40. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar, y enfurecidos sobremanera contra ellos los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Lo que él hacía, ahora él lo recibía. Ahora él podía sentir el dolor que sentían los otros cristianos. Ahora él, siendo cristiano y ministro de Cristo, ahora él estaba recibiendo ese castigo. El mismo castigo, la misma forma. Lo recibió sirviendo al Señor ahora. De los judíos 5 veces ha recibido 40 azotes menos uno. Qué justicia, los judíos, ¿eh? Menos uno, para no pasarse, para no transgredir la ley de Dios. Qué hipocresía, ¿eh? Así son ellos. No son así los políticos, los religiosos, no, no, no podemos nosotros aparecer como que somos injustos, no podemos aparecer como que nosotros no estamos cumpliendo la ley. Así son los políticos, los religiosos, po. Esto es igual. No hay ni una libertad delante de Dios, no se pueden equivocar. Si nos equivocamos nomás, si eso somos, pues no, ellos no, pues, no pueden aparecer como erráticos. Hipocresía absoluta. Es lo que pasa con lo que ustedes ven todos los días ahora. No, las cosas en el Señor son libres, con todos nuestros errores, con todas nuestras faltas. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice en primera de Juan. 25 dice: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, se acuerda clarito, ¿eh? 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, como si lo estuviera escrito, ¿eh? Lo tenía todo clarito, se acordaba perfectamente de todo lo que había padecido. Entonces dice: 3 veces he sido azotado con varas. Hemos dicho que ese era un castigo de los gentiles. Y ahí en Hechos
capítulo 16 aparece, porque está en Filipo. Hechos 16. Dice así. Verso 22. Aquí se enojaron porque sacaron el espíritu pitonizo ese de la mujer, ¿ya? Que le daba dinero adivinando. El apóstol Pablo dijo que saliera. Mire, leámoslo como lo dice. Dice, verso 18 del capítulo 16. ¿Qué pasó? Dice, y esto lo hacía por muchos días, porque él también, ella, como era pitonisa, el demonio que tenía era adivinaba, entonces conocía quién eran Pablo y Silas, pues dice, verso 17, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, no a la mujer, si era el espíritu que hacía eso, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentando a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseña costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Mira, nada que ver, pues. Pero en el fondo estaban enojados porque estaban usando a esa mujer que estaba sufriendo con ese demonio, pero la usaban. Verso 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Solamente aparece esta en la Biblia, pero él dice que ha sido azotado 3 veces. Una vez apedreado, ahí en Listra, cuando pensaron que ya estaba muerto. Podemos verlo igual, Hechos 14 y 19. Verso 14. Lo vamos a ver así rapidito, 14 y 19. Dice, y son los judíos los que amotinan esto. Dice, en verso 19 del capítulo 14 de los Hechos. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. No murió, pero pensaba que estaba muerto. Entonces habla de esa vez solamente que fue apedreado, o la palabra también es lapidado, o sea, lo sepultan con las piedras. No es que le peguen los piedrazos, lo sepultan. Pensaban que estaba muerto, pero no estaba muerto. 3 veces padeció un naufragio. Aparece ahí cuando, en el viaje a Roma. Pero dice 3 veces. Otras veces él viajaba constantemente en barcos que eran unas barcazas, unas barcas muy pequeñas que dicen que no se metían muy adentro de la mar porque era muy peligroso y no tenía mucho peso, mucho volumen como para soportar esas olas. Entonces costeaba mucho, se iban por la orilla. Y eso hacía que estuvieran en eso, con las piedras, con las rocas, etcétera, chocaran y naufragaran. Fallaran los barcos, las barcazas, los barquitos, esos, barquitos comparados con los de ahora, y se dañaban y naufragaban. Dice, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Y cuando dice como náufrago, seguramente ahí ya el barco ya se había destruido y estaba agarrado en alguna cosa, en alguna de las especies de las que se podría agarrar para poder salvarse. Ahí ya era un poco más grave. Una noche y un día que para nosotros sería un día entero. Los judíos lo mencionan así, noche y día. Se puede decir durante un día entero, por lo menos, o cerca de un día. Eso lo sufrió por los viajes, por los constantes viajes que él hacía. Los otros estaban tranquilitos en su casa, pues, los judaizantes. Ya él no. Qué ejemplo del apóstol Pablo. Después vamos a seguir hablando de eso. Dice, 26, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. Entonces, tanto viaje, ¿ya? Se habla de 3 viajes misioneros, pero dentro de eso hay muchas cosas que seguramente no están escritas, solamente están escritas el detalle mayor, pero hay muchas cosas que acontecieron durante el viaje, en sus caminatas, en el día, en la noche,
siempre, constantemente viajando, moviéndose para llevar el hermoso mensaje del Evangelio. Esos son los hermosos pies que llevan el Evangelio. Dice ahí lo vamos a leer, a ver si lo encuentro. A veces me pierdo un poquito, pero a ver si lo encuentro. Dice así, a ver. Dice 10:15 de los Romanos. Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y eso eran los pies del apóstol Pablo. Pero subía por montes, por valles, atravesaba ríos, todo eso, esos pies eran hermosos, trabajados, eh, adoloridos, pero hermosos. Entonces dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermosos, algunos traducen, la 70 traduce oportunos, en el sentido de que ellos llegan con el mensaje necesario a las personas. Entonces dice, en camino muchas veces. Ahí en la palabra es viajes. Y cuando dice muchas veces, es frecuentemente que él viajaba. Siempre estaba viajando, 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 siempre. Entonces, tanto viaje, claro. El que no viaja no le va a pasar nada, pero el que viaja, ¿ya? Entonces dice, en peligros de ríos. Los ríos porque él tenía que atravesar los ríos muchas veces. Seguramente iba en animal, caminando, lo que sea. No sabemos si otros en carro, los de mano, no sabemos, ¿ya? O en carros con los caballos también, pero era peligroso. Entonces dice que en peligros de río, es decir, habían fechas que desde hielo, etcétera, en que los ríos subían, se desbordaban. Entonces era más peligroso y el peligro era de ser arrastrado porque el río trae fuerza, o si viene con fuerza, no es como el mar tiene fuerza en las olas especialmente cuando se devuelven, cuando se recogen. Pero aquí el río constantemente tira con fuerza, entonces el pasar es peligroso. Entonces dice en peligros de río, en ese sentido, ¿ya? Peligros de ladrones, de salteadores en el camino. Y él, no solamente en las vías romanas, que eran las que se usaban del Imperio Romano se usaban para estos viajes que él hacía, muchos viajes cuando no era por mar, pero también en Israel también era peligroso, como el que aparece ahí, el que fue asaltado en Jericó, en Lucas capítulo 10. Entonces dice, peligro de los gentiles, ¿ya? Y vimos ahí ya vimos lo de Filipos, cuando fue azotado y después encarcelado, y ahora podemos ver el capítulo 19 de los Hechos, verso 3. Hechos 19:3, podemos verlo también. Dice, no, a ver, no es ese, 23, 19:23. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillo de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente por persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, es decir, a perder la plata, a morir el negocio, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Entonces, lo que Pablo estaba haciendo podía tener consecuencias tremendas para ellos en todo sentido, tanto económico como religioso. Entonces, y ahí, bueno, después habla que lo tomaron, ¿verdad? Dice, a ver, dice, verso 28, sigamos, dice, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grandes Diana de los Efesios, para defenderlo.
Y la ciudad se llenó de confusión y aún se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y a Aristarco, que eran compañeros de Pablo, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Entonces empezaron el ataque. Entonces dice ahí, donde vimos, peligro de los gentiles. ¿Ya? Los gentiles que no recibían el evangelio y cuando le tocaban, el corazón, en el sentido, el corazón económico y religioso, había peligro. Dice peligro de los de mi nación, de los de su propia raza, la persecución de los judíos. No vamos a ver los textos porque es un poco amplio, ¿ya? Pero los judíos lo seguían por todos lados, en donde iban, ¿ya? Entonces, mire, veamos un poquito ahí de Tesalónica, el 17 de los Hechos, 17:5 de los Hechos, solamente como mención. Dice así. Dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo del pueblo, la casa donde se estaban juntando los creyentes. Y en el verso podemos ver, a ver, ¿cuál otro verso? El 13 dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a la ciudad. Tesalónica y Berea. Los judíos los perseguían, perseguían y perseguían. Porque ellos no querían, a pesar que habían llegado a un consenso en el Concilio de Jerusalén, ellos no querían dejar eso. No querían. No querían obedecer a ese consenso, sino querían seguir instaurando el judaísmo en todo lugar y que el apóstol Pablo era uno que estaba en contra de los judíos, era antinomiano, en contra de los judíos, lo cual no era real. Lo que pasa es que él está a favor de los judíos, estaba dando a conocer que ahora se había establecido un nuevo pacto, como lo vimos aquí, del capítulo 2 al 6 de 2 de Corintios. Entonces dice, peligro de los gentiles, peligros, ya, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, también en la ciudad. Aquí lo tenemos en 32 y 33 lo podemos leer, ya dice así. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, ¿ya? En Siria. Y fue descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Eso fue al principio de su ministerio y tuvo que escapar de Damasco, en el mismo lugar donde había ido para apresar, encarcelar e incluso llevar a la muerte a algunos cristianos. Ahí mismo él sufrió peligro en esa ciudad. Pero dice el peligro de la ciudad, y seguramente cuando dice en la ciudad debe ser en distintas ciudades. Peligros en el desierto, en lugares despoblados. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. ¿Ya? Veamos Filipenses 3:18. A ver. Ya. Dice 3:17, vamos a leer. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa en lo terrenal. Entonces habla que son enemigos de la cruz de Cristo. Seguramente están ahí, en medio, pero no son enemigos, son falsos hermanos, están entre medio. Dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora os digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo, estaban haciendo muchos daños. Y seguramente eran los judaizantes que estaban entrando, penetrando el error. Mucho después que en Corinto y en Gálatas, mucho después, en los años 60. Entonces, y ahí en Gálatas también habla de los falsos hermanos, en el 2:14. Dice, verso 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Entonces,
los primeros versículos habla de los peligros externos, la exposición a la muerte que tenía en los lugares peligrosos y por las personas peligrosas que había en todos esos lugares, y también a través de los gentiles y de los judíos, de todo, peligros por todos lados, de muerte. Y el 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Es decir, las cosas que él estaba sufriendo por necesidad. Él tenía que trabajar para suplir la necesidad, pero aún así muchas veces tenía falta, no solo del vestido, sino también del alimento y aún del líquido, hambre y sed. Cuando él iría por los desiertos, por esos caminos peligrosos, en todos esos lugares pasaría, ¿no? No siempre estaría en toda la provisión y aún en la misma, fuera de esos lugares también. Entonces dice, leamos en trabajo y fatiga, leamos en Hechos 20:34, que lo hemos leído, pero vale la pena leerlo de nuevo y así uno se lo va aprendiendo. 20:34. Dice así, Hechos 20:34. Le dice a los ancianos, dice ahí en Mileto, ancianos de Éfeso que están en Mileto, antes vosotros sabéis, verso 33 mejor, ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y también podemos leer en 1 Tesalonicenses 2:1, dice así. Ujú. 2:9. 1 Tesalonicenses 2:9 dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. O sea, él no iba para que le dieran. Los hermanos le ofrendaban de corazón, pero él no iba, él trabajaba. Dice, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Otra vez, dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Y segunda Tesalonicenses 3:8, casi al final, dice así. Segunda Tesalonicenses 3:8. Verso 7 mejor, 3:7, siempre combinaré un poquito antes. Dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, es decir, eh, dependiendo de ustedes, siendo una carga, un peso, ¿no? Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. O sea, ellos, mira, los judaizantes no hacían nada. ¿Cómo ellos se mantenían? Sacándole, quitándole a los corintios. Llevaban meses ahí ya, varios meses, tal vez un año, y le sacaban dinero y vivían de ellos. El apóstol Pablo nunca hizo eso, nunca anduvo desordenadamente. O sea, el apóstol Pablo no hizo eso, teniendo derecho como apóstol, no lo hizo, no usó de su derecho. Entonces, los otros no teniendo ningún derecho, se aprovecharon y sacaron todo lo posible en cuanto al dinero a los corintios, y ellos se dejaban. Entonces dicen, otra vez, verso 7 del 3 de segunda Tesalonicense, porque vosotros mismos sabéis, tenía testimonio, de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, relacionado al trabajo, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Trabajaban en un trabajo literal y trabajaban
en el Evangelio. Todo el día trabajaban. Esa era su forma de él mirar lo que es el Evangelio. No molestar a nadie, no ser gravoso a nadie. Él trabajaba. Dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed. Veamos Hechos 20:31, en cuanto a los desvelos. Vamos de nuevo a Hechos 20:31, un poquito antes, dice así. Dice Hechos 20:31, por tanto velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día. No podemos pensar que sea todos los días y todas las noches, pero muchas veces noche y día. No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Se desvelaba para hacer su servicio, es decir, ocupaba el tiempo de esa manera. Y hay un ejemplo allí en el 27, en Troas, que dice así, 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces él en su servicio, si era necesario, él se desvelaba, sirviendo a los de Éfeso día y noche, y ahí en Troas hasta la madrugada. Entonces, los desvelos aquí tienen que ver con su servicio, que no tenía límite, era sin límite, y si era necesario trasnochar, trasnochaba, con tal de que la obra del Señor avanzara más y más. Qué tremendo ejemplo, qué entrega, qué dedicación es esa. Entonces dice, en hambre y sed, no solamente en hambre, sino también dice en sed, pasó hambre y sed. A pesar que trabajaba y todo, había momentos seguramente en los viajes mismos que no tenía para comer. En muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y esos ayunos no necesariamente eran ayunos en el sentido religioso, sino que eran obligados por la situación. Mire, esa palabra ayuno es robar horas del sueño, a fin de dedicarse a leer, estudiar, orar, servir en el Evangelio. O sea, él ayunaba, no comía, o en la mañana todo el día no comía, dedicado, dice, a leer, estudiar, a orar y por supuesto a la obra del Evangelio. Entonces, ese ayuno no era el ayuno relacionado con el ayuno religioso, por así decirlo. En frío y en desnudez. En frío tiene que ver con eh, la falta de una ropa adecuada, suficiente para el clima, seguramente frío, helado. Y en desnudez, falta de ropa. Simplemente eso, la falta de las ropas. Miren, hay un texto que usan, ¿eh? Vamos a ver, dice 2 Timoteo 4:13. Él estaba aquí, 2 Timoteo, en el segundo encarcelamiento en Roma, a punto de ser sacrificado. Dice, verso 13 del capítulo 4, 2 Timoteo. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Cuando dice el capote, allí hablan de que es un manto, y probablemente lo pide para abrigarse por la falta que él tiene. Algunos otros lo traducen o expresan que es como también un manto eh, para poder cubrir los libros y seguramente los pergaminos, porque se dice que la exposición de estos pergaminos, de los materiales, se deshacía muy rápido si estaba sin cubrirse. Entonces usaban unas telas, ¿ya? Para poder cubrir estos pergaminos, estos libros, y duraran más. Pero también algunos lo traducen realmente como un capote, como un manto, sin mangas, dicen, para cubrirse del frío y aún de la lluvia. Pero él estaba preso, en el apóstol Pablo, entonces seguramente en la cárcel también tenía falta de la ropa, del abrigo. Entonces podemos ver aquí
que él está exponiendo su vida, dedicando toda su vida, todo su tiempo, todas sus fuerzas a la obra del Señor, al bien de aquellos que no conocen al Señor. Es una dedicación única, total. Y él no reclama nada. Y su dependencia es plenamente del Señor o al Señor. No, no depende del hombre, para nada. No tiene ni una dependencia en el hombre. Maldito el hombre, dice, que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Él no confía en el hombre. Él ama al hombre, por supuesto. Él está con nuestros siervos, pero su dependencia es del Señor, ni siquiera de otro siervo, nada, solo del Señor. Mira, hay un texto ahí que puede ayudar a entender un poco lo que él comprendía. Porque al final del tema de la resurrección, en 1 Corintios 15, él dice que vale la pena servir al Señor por causa de que al partir vamos a disfrutar de la gloria del Señor, vamos a ser semejantes a Él y vamos a estar en la eternidad con el Señor. Mira lo que dice. Verso 57 del 15 de 1 Corintios, verso 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano o no es vacío. Entonces, todo trabajo en el Señor, todo servicio, eh, toda ocupación, toda hora robada, ya como el ayuno ahí, robar horas del sueño, toda hora robada del tiempo, toda hora robada pero ganada para el Señor, vale la pena. Y aquí hablando de la resurrección, por eso vale la pena servir al Señor, porque esto es temporal. Todo sufrimiento, toda debilidad, toda carnalidad, todo eso es temporal, pero esto es eterno. Otra vez lo vamos a leer, verso 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, es decir, firmes con respecto a la enseñanza de la resurrección ahí, porque estaban entrando a enseñanzas falsas, firmes en la doctrina y constantes, inconmovibles, es decir, la enseñanza, en este caso de la resurrección, esa doctrina, que la tengan firme y que nadie los conmueva, que nadie los saque de ahí, creciendo en la obra del Señor siempre, seguir conociendo al Señor y sirviéndole, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es, no cae en el vacío, no es en vano, no cae en el vacío. Entonces el apóstol Pablo sabía eso, porque él era muy congruente con lo que enseñaba. Entonces lo que enseñaba él lo vivía, o lo que vivía lo enseñaba. Entonces lo que él dice no son palabras solamente. Y aquí él está demostrando que en sus palabras tienen base en la experiencia. Y él cuando da a conocer aquí estas experiencias, estos dolores, estos sufrimientos, por causa del Señor, lo está haciendo porque le fue necesario, por causa de que los corintios estaban ellos valorando a aquellos falsos apóstoles que no habían derramado ni una sola gota de sangre, ni siquiera ni una gota de sudor por ellos, sino que a ellos lo hacían trabajar y lo hacían esclavizarse, lo esclavizaban y se enseñoreaban para sacar provecho de ellos. En cambio, el apóstol Pablo no, es un padre real que entregó su vida, dio su vida para criarlos, para engendrarlos a ellos y luego criarlos ahora en la enseñanza. Entonces, el apóstol Pablo muestra aquí sus credenciales como real ministro de Cristo. Lo vamos a leer. Dice, verso 23, son ministros de Cristo, siervo de Cristo, como si estuviera fuera de foco, ya, como si estuviera perdido, ya, en el juicio, completamente perdido. Hablo, yo más, yo más. Tenemos algunas circunstancias en las que él vivió aquí en la Escritura, especialmente en los Hechos y en algunas de las cartas. No las tenemos todas, pero si sumamos cada una de las cosas, vemos que él algunas cosas no menciona por número, porque son abundantes, son muchas, incontables, por causa de sus viajes eh, constantes y, y por esa exposición constante a todos los peligros que ello conlleva.
no solamente en los viajes mismos, sino en el trabajo mismo del Evangelio, por los judíos, por los mismos gentiles, como hemos visto los de Filipos, los de Éfeso, unos por la mujer pitonisa que tenía el espíritu de la gracia, el otro por las estatuillas de Diana, de la diosa Diana, etcétera, que es Afrodita. Entonces, así, siempre, lapidado en Listra, sin ninguna razón, solamente porque los judíos los motivaron, nada más. Ni siquiera investigaron nada. Y él estaba ahí firme, y el Señor lo mantuvo hasta cuando él quiso. Hasta ahí vamos a llegar por ahora, por la hora, y Dios mediante sería la próxima estudio para terminar el capítulo 11. Pensé que podías terminar ahora, el capítulo 11, y luego continuar con el 12. Muy bien, hermano. Johnny, ¿te molestamos de nuevo para orar, para terminar? Ya, amén, amén. Ya, muchas gracias. Poderoso Padre Celestial, agradecemos, mi Señor, una vez más, mi Señor, todo lo que usted nos enseña, nos da, mi Señor. Proteja a mi hermano, mi Señor, en salud, y a mi hermana también que está escuchando, mi Señor. Y, Señor, que usted ponga el peso en nuestros corazones para leer de su Biblia, mi Señor, y para saber de su palabra, mi Señor. Señor, le damos las gracias porque usted es bueno todos los días con nosotros, mi Señor, y acompáñenos durante la semana, mi Señor. Y, Señor, y ponga un peso a los hermanos también para que se congreguen aquí y puedan saber más de su palabra. Damos las gracias por todo, en el nombre bendito de mi Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, hermano. Muchísimas gracias. Buenas